Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y versículo 1, donde dice: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Después de una noche de oración, el Señor había escogido a quienes quiso de entre aquel grupo de seguidores que continuamente le rodeaba, para que estuviesen con Él, para prepararlos por medio de la enseñanza y también para enviarlos a predicar. El Evangelio de Marcos, capítulo 3 y versículo 14, dice: Y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. Los tuvo consigo durante una primera etapa de formación y también de preparación, ya que continuamente lo acompañaban durante sus recorridos evangelizadores. Permanentemente ellos observaban su forma de actuar, el modo de sus oraciones y las admirables acciones de sus prodigiosas obras sobrenaturales que conmovían a las multitudes y que las impulsaban hacia Él. El programa para ellos, conforme lo recoge el Evangelio de Marcos, era sencillo, pero definitivo, ya que estarían con Él, el mejor modo de aprender las enseñanzas y comprender también las escrituras interpretadas y aplicadas por el Verbo de Dios. Luego los enviaría a predicar, proclamando como había hecho anteriormente Juan y en su tiempo Jesús, el Evangelio del Reino, que llamaba a los hombres a un retorno incondicional a Dios. También los capacitaría para llevar a cabo la misión, dotándolos de autoridad, la misma autoridad de Jesús para sanar enfermedades y expulsar a los demonios. El poder con que Jesús hacía aquellos prodigios no era un poder delegado, sino que era un poder propio, que podía dar a otros como mejor le pareciere. Tengas en cuenta que Jesús no es un mero instrumento en manos del Espíritu. No es tampoco un criado de Dios, sino el Hijo sobre la casa de Dios. Hebreos, capítulo 3, los versículos 5 y 6 dice: Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como Hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, alguien podría preguntarse: ¿acaso no hizo Jesús los milagros con el poder del Espíritu? Sin duda, puso su humanidad bajo la acción del Espíritu, para poder ser ejemplo a los hombres que luego siguieran sus pisadas. Además, las señales mesiánicas serían operadas por el Espíritu que el Mesías recibiría para ello. El Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículos 18 y 19, dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero note que Jesús comunicaba o retorna la vida a un muerto, porque tiene vida en sí mismo. Juan capítulo 5 y versículo 26 dice: Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es cierto que la regeneración
Es una operación del Espíritu Santo, pero no es menos cierto que la vida que se otorga a quien cree no procede sino de la comunicación del Hijo, que en unión personal, vinculante con el creyente, hace fluir en él la vida eterna, que no es otra cosa que la divina naturaleza de la que le hace partícipe. La segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4 dice: por medio de las cuales no ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nótese que, como es Señor y Dios, puede otorgar poder, su propio poder, a quienes serán en la historia humana. Por eso dice: lo débil y necio de este mundo, a los que él iba a enviar, y de ahí el calificativo de apóstoles, los tuvo cerca de sí. Quienes iban a ser sus ministros debían de estar siempre cerca del Señor, porque separados de Él, nada es posible. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ellos aprenderían también que esa cercanía con Jesús no termina cuando ascendió a los cielos, sino que continúa también en el tiempo siguiente, porque Él había prometido su presencia perpetua con ellos, y quienes creyesen también por su predicación. Mateo capítulo 28 y versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor estaría presente en la proclamación del Evangelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. También, en las obras de poder, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6, dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y también en los momentos de conflicto. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. A los 12 que estuvieron con él recibieron la enseñanza de la palabra, por cuanto Jesús les abría continuamente las Escrituras. A ellos les reveló los misterios del reino de los cielos. Mateo capítulo 13, versículo 11. Sin duda, antes de enseñar hay que aprender. La segunda actividad de preparación debiera de ser tenida también en cuenta en cualquier tiempo de la Iglesia, ya que no hay peor tragedia para una congregación que maestros que enseñan sin saber bien lo que enseñan. De otro modo, enseñadores que desconocen parcialmente el conjunto de la enseñanza, ya que esto trae habitualmente la funesta consecuencia de mezclar con la enseñanza bíblica conceptos humanos que no están respaldados por ella. Aquellos hombres elegidos por Jesús se habían acercado ante él y lo hacían para oírle. Marcos capítulo 5 y versículo 1 dice:
Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Es importante observar que quien va a ser enviado con una misión especial por el Señor debe ser antes llamado por él para llevarla a cabo. Y así ocurrió con los enviados para la misión en la iglesia en Antioquía. Hechos de los Apóstoles capítulo 13 y los versículos 1 al 3 dice: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaín, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Debe de considerarse que no es la Iglesia quien tiene capacidad de llamar y enviar. Es únicamente el Señor de la Iglesia quien puede hacerlo porque tiene derecho y capacidad para ello. Efesios capítulo 1 y los versículos 22 y 23 dice: Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús llamó a los 12, los tuvo con él para enseñarles y los capacitó para que fuesen capaces de llevar a cabo la misión. La capacidad del Señor para llevar a cabo la misión que el Padre le había encomendado era su poder personal. Ese poder, el mismo poder, se da a quienes iban a ser enviados con la misma misión evangelizadora que era una parcela de la misión que Jesús había traído al mundo. También, el mismo Señor dirá en oración a su Padre: Como tú me enviates al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan capítulo 17 y versículo 18. Aquellos recibían el poder de Jesús para sanar enfermedades y toda dolencia y además expulsar demonios, literalmente, para que lo echasen fuera. La autoridad y poder del Señor le fue comunicado por el mismo Señor a quienes iban en su nombre. El mensaje del Evangelio iba acompañado por manifestaciones de poder de Dios que lo autentificaban como suyo. Y una de las manifestaciones de poder tenía que ver con la expulsión de demonios. La misión de Jesús fue, entre otras cosas, para deshacer las obras del diablo. Primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8. El diablo se sometía al poder de Cristo y por tanto lo haría también al de los enviados por él, en una misión semejante a la del Hijo de Dios. Las sanidades eran manifestaciones de la realidad mesiánica de Jesús. Los profetas, ellos anunciaron la venida del Mesías como sanador. Isaías capítulo 42 y versículo 7 dice: Para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aquellos iban con la autoridad del Señor. Y sobre esto escribe el doctor Lacueva cuando dice que les dio autoridad para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Por tanto, les autorizó para hacer milagros en confirmación de la doctrina y demostrar así que ésta era de Dios, para probar así también que no solo era fiel, sino también digna de toda aceptación. La primera carta a Timoteo,
capítulo 1 y versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nótese que el objetivo del Evangelio es sanar y salvar. La misma palabra hay en el griego para sanar y salvar, así como en hebreo para ayudar y salvar. Pues los milagros que Cristo llevó a cabo y para los que dio autoridad a sus apóstoles, no sólo mostraban que era el gran Maestro y Señor del mundo, sino también el único Redentor, ya que ellos podrían sanar toda clase de enfermedades sin exceptuar las que son tenidas como incurables y desahuciadas por los médicos. También, en la gracia del Evangelio hay un bálsamo para cada herida y un remedio para cada dolencia, ya que no hay enfermedad espiritual tan maligna, tan inverterada, tan resistente, que no tenga remedio en el poder más que suficiente de Cristo. De manera que nadie diga, pues, no hay remedio, no quedan esperanzas. Aunque la brecha sea tan ancha y tan profunda como el océano, el poder de Cristo alcanza siempre mayores distancias. Note que el mensaje del Evangelio debe de ir siempre respaldado con señales de poder. Y no siempre son necesarias sanidades espectaculares cuyo ejercicio en el tiempo presente están restringiendo a momentos que Dios conoce y sólo cuando, en su soberanía, sean necesarias. Pero la evidencia del poder se establece mediante las vidas transformadas que son evidencia cierta del poder operante del Evangelio de la gracia, que salva y transforma. Sin embargo, no cabe duda alguna que el poder sanador de Jesús no ha sido mermado, ya que el mismo poder que manifestó en su ministerio puede manifestarse también en el día de hoy. Las oraciones de intercesión de creyentes que con fe imploran por la sanidad física de una persona son respondidas en muchas ocasiones y por tanto la Iglesia tiene evidencias ciertas en el tiempo presente de que Jesús sigue teniendo poder para sanar y que lo manifiesta cuando es necesario. Continuará con el versículo 2, donde dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Mateo relaciona los nombres de quienes iban a ser enviados por el Señor, a quienes llamó apóstoles, en el sentido de enviados directamente por Cristo con una misión. Note que ningún otro grupo de hombres reviste esa condición, ya que la relación del colegio apostólico es única y definitiva. Tan solo se incorporaría a ella otro apóstol, en sustitución de Judas, escogido después de la ascensión del Señor. Note lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y versículo 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pero también más adelante surge otro apóstol, llamado directamente por Jesús resucitado, para ser enviado a los gentiles, que fue Pablo. No cabe duda que los 12 formaban un grupo sumamente heterogéneo de personas. Note que lo había de distintos lugares, diferentes en formación y cultura, con distintos oficios y profesiones de caracteres sumamente diversos. Así pues,
La totalidad de ellos, salvo uno, era Galileo. Por otro lado, nadie hubiera seleccionado un equipo así para una misión de alcance universal. Pero Dios actúa siempre de forma sorprendente para los hombres, por cuanto sus pensamientos y sabiduría supera en todo al de los hombres. La lista de los apóstoles también se repite 4 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículos 2 al 4, en Marcos capítulo 3, versículos 16 al 19, en Lucas capítulo 6, versículos 14 al 16, y en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 13 y versículo 26. Así pues, se menciona primero a Simón, que aparece así en todas las listas. Sin embargo, es notable observar que no fue el primero de los discípulos de Cristo. Otros se encontraron con Jesús antes que él. Ahora bien, esto no significa que este primero, que Mateo, coloca delante de él como si se tratase de un primado especial o una categoría superior en relación con el resto de los apóstoles. Pero individualmente hay razones muy notorias para colocarlo en ese lugar, ya que fue el primer en testificar sobre la deidad de Cristo, al impulso comunicador y revelador del Padre Eterno. Mateo capítulo 16, versículo 16 dice: Respondió Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También fue comisionado para proclamar el primer mensaje del Evangelio en la historia de la Iglesia, que abriría las puertas del reino de los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 19 dice: Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Como así hizo con los judíos primeramente en Jerusalén, en el día de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 14 en adelante. Y luego a los gentiles en casa de Cornelio, en Cesarea, en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículo 27 en adelante. Y voy concluyendo con esto. Un discípulo es un aprendiz, un estudiante. Jesús los gradúa dándole el poder de echar fuera los demonios y de sanar enfermedades. Estos milagros serían sus credenciales mientras iban a la nación de Israel. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron que estos milagros serían sus credenciales. Así que, después que el Señor les dio a los discípulos este poder, declaró que ya no eran más discípulos, sino apóstoles. Amigo y amiga oyente, observamos que el Señor le dio a sus discípulos instrucciones cuando los envió a proclamar la venida de su reino. Después de eso, no se quedó sin hacer nada, esperando a que regresaran y le informaran. Viajó de pueblo en pueblo por Galilea, predicando el mismo mensaje que les había dicho a los 12 que proclamaran. Amigo y amiga oyente, hoy en día, como en aquel entonces, todo el mundo necesita saber acerca de sus propios pecados y del misericordioso perdón que Dios nos da por los méritos de Jesús. Y los que conocen las verdades básicas de la fe cristiana tienen la responsabilidad de compartir el camino de la salvación de Dios con el resto del mundo. Y es, mi amigo y mi amiga oyente, lo que yo estoy haciendo en este momento. Es por eso que
Mi amigo y mi amiga oyente, ¿sabes tú muy bien que eres un transgresor de la palabra de Dios? ¿Sabes que Dios envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario a favor del pecador y la pecadora que vienen al Salvador Jesucristo en arrepentimiento? Y esta es precisamente la prueba de amor y de misericordia de Dios. Por eso, a ti no te queda nada más que orar a Dios, pedirle perdón e invitarle que venga a tu vida, porque Él resucitó de entre los muertos y por tanto Él vive. Te animo pues a que puedas hacer una oración de fe conmigo. Acompáñame y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque sé, soy una persona pecadora y ahora me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.